Buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar a Victorino y a José María por invitarme a participar en este interesantísimo encuentro. Yo, como ya os han dicho, presido la Federación Española de la Dehesa. Es una entidad sin ánimo de lucro que aglutina a muchas asociaciones, cooperativas, fundaciones que tienen relación con la Dehesa. Y en los 7 años que tenemos de vida, pues hemos desarrollado muchos proyectos europeos, con Cicitex también, Interreg, proyectos LIFE, que han intentado dar visibilidad a un ecosistema tan valioso como es la Dehesa, que aunque os parezca mentira, no todo el mundo sabe lo que es. Es más, casi nadie sabe realmente lo que es, fuera del territorio del suroeste peninsular, que es donde la Dehesa de Quercus pues es más evidente. Tenemos entre Portugal y España unos 4 millones de hectáreas de dehesa y montado, que se llama en Portugal, y es un ecosistema considerado de alto valor natural por la Unión Europea, pero muy ignorado a nivel de políticas europeas y muy maltratado por esas políticas, ¿no?, que deberían protegernos. Cuando Victorino y José María se pusieron en contacto conmigo hace ya como un año, para este proyecto, me encontraron una persona muy bien dispuesta, porque yo tengo una finca aquí al lado de Mérida, una finca de dehesa. Hace 13 años decidí que quería dedicarme a ella y bueno, era la finca de mi infancia y yo venía del mundo de la banca, lo dejé todo y compré ovejas y ahora soy ganadera y me dedico, y pastora, y me dedico a gestionar la rinconada. Es una dehesa un tanto peculiar desde el punto de vista arqueológico, porque yo había siempre, incluso mi padre me había transmitido siempre pues información de restos allí, de posibles. Al fin y al cabo está a muy poco tiempo de aquí, ¿no? Está aquí al lado de Mérida. Y cuando hace ya años visité la Casa de la Olmeda, creo que se llamaba, en Palencia, pues me llamó la atención la historia de la Casa de la Olmeda, porque era una finca rústica donde el propietario tenía ya la información, porque habían encontrado restos de piedras de molino, de candiles, en fin, restos arqueológicos, especialmente de la época romana. Y bueno, pues él en un momento dado estaba muy interesado en el tema, pero veía que no encontraba nada con los tractores de la época. Cuando cambió el apero y introdujo un apero mucho más profundo, empezaron a salir teselas, y entonces ahí pararon el tema y efectivamente hicieron la excavación y la prospección y encontraron una de las mejores casas conservadas de la época romana, del siglo IV después de Cristo, ¿no? Era de un terrateniente, no sé si algunos la conocéis, pero es impresionante, los mosaicos están perfectamente conservados. Y lo interesante, al hilo de este proyecto, es que el propietario cedió esa parte de la finca para sacar a la luz la Casa de la Olmeda a la Diputación. Se quedó como gerente de la fundación que gestiona la casa, que es un bien ahora mismo cultural. Y a mí aquello me hizo reflexionar, ¿no?, porque pensé que realmente estamos trabajando todos los días al margen y con un desconocimiento enorme de lo que tenemos debajo del suelo. Y creo que es muy enriquecedor, no solo para la propiedad, que tiene que estar al servicio de la sociedad, sino para la cultura del entorno y para la recuperación del patrimonio cultural, que normalmente a lo mejor no tiene un gran interés, pero que en algunas ocasiones puede tener un enorme interés para conocer la historia de la que venimos. El escoger la dehesa supuso, yo creo, una complicación adicional en el proyecto, porque cuando uno ve las fotografías de las tierras agrarias, donde es muy fácil conectar y relacionar el interés de este tipo de proyectos o de este tipo de información con los trabajos que se hacen, como hemos visto ahí, en una prospección de una tierra arable donde no hay un solo árbol, es fácil identificar, con los nuevos sistemas de información, es fácil relativamente identificar los restos.
La cosa se complica en una dehesa, y en una dehesa cuanto más arbolada y cuanto más matorral tenga, pues más complicación, ¿no? Pero el interés puede ser el mismo. Pero la información que nos da es muy interesante para nosotros, porque probablemente podemos pensar que hace esos miles de años, esos 2000 años o más, no existían árboles, entonces, o no existía ese matorral. Bueno, todo esto deviene en un conocimiento que nos puede ir dando la arqueología, que a mí me pareció tremendamente interesante. A ver. ¿Cómo la paso? Con el cursor. Vale. Bueno, ahí tenéis dos fotografías de la dehesa. La dehesa es un sistema muy complejo. La dehesa, para los que no estáis familiarizados con ella, como he dicho, es un ecosistema de alto valor natural que durante mucho tiempo fue la base de un sistema de ganadería extensiva. Realmente la dehesa existe porque proviene del bosque mediterráneo, es un bosque aclarado, donde por las necesidades de la ganadería extensiva, de la producción de carne, pues se fue aclarando y se fue limpiando el monte para ir dando paso a un bosque aclarado que era la dehesa. En nuestra zona del suroeste peninsular, fundamentalmente lo que tenemos son quercus, encinas y alcornoques, pero la dehesa es mucho más que eso. La dehesa es un sistema muy complejo donde tanto el estrato herbáceo como el matorral, como el arbolado, interaccionan entre sí y para protegerse, para ayudarse y para prosperar. Y ese es uno de los principios que hemos olvidado, porque cuando veis una dehesa, normalmente la veis como la de la foto de los cochinos, ¿no? Una dehesa limpia donde solo existe el estrato herbáceo y el estrato y el arbolado. En la dehesa es fundamental el estrato intermedio, que es el matorral. Nosotros estamos trabajando en un proyecto LIFE para valorizar el LIFE Scrapsnet, para valorizar la importancia enorme del matorral en la dehesa, precisamente como preventivo de la cantidad de plagas que ahora nos asolan y que nos está colocando en riesgo de extinción. Veis a la derecha una dehesa degradada. Por desgracia, en los últimos 10 años cada vez es más común ver este tipo de dehesas. Ayer tuve que ir por una cuestión personal al cementerio y la dehesa en la que está el cementerio empieza a dar ya pena verla, porque el arbolado está prácticamente arruinado. No creo que dure más de 10 años, unos encinares y unos alcornoques viejísimos, enormes, y prácticamente pues por el cerambi y otras enfermedades pues están destruidos, ¿no? Y bueno, os decía que la dehesa es hoy en nuestros días un sistema agrosilvopastoral, y esto también ha sido un conflicto que hemos tenido en muchos casos, incluso con institutos de investigación, sobre todo porque la dehesa se apropió de ella las escuelas de los ingenieros de montes, y eso hizo que se fuera perdiendo la idea teórica de que la dehesa es un sistema ganadero, es un sistema agrosilvopastoral que tiene su fundamento y su explicación en la pervivencia de la ganadería extensiva, que es la que le da el valor a la dehesa, porque la encina no deja de ser un árbol frutal. Cuando nos da bellotas, que produce algo tan estupendo como el jamón ibérico de bellota, y todo el ecosistema está al servicio de la producción de muchas producciones, como luego veremos, pero fundamentalmente de ganadería extensiva. Os decía que se habían apropiado las escuelas de ingenieros de monte porque cuando yo entré en este mundo, efectivamente casi toda la gente que se convocaba a las reuniones y a las jornadas de dehesa eran ingenieros de montes, hasta el punto de que ni siquiera existía una normativa nacional que amparara la dehesa, y eso fue causa de que en Bruselas, por ejemplo, pues nos dijeran dónde habéis estado estos 30 años, que nosotros no sabemos ni que existís, porque solo se recogía en la Ley de Montes, en el artículo 2, de una manera tangencial a la dehesa, ¿no? A los sistemas adhesados. Es un sistema complejo adaptativo, caracterizado por la existencia de una interacción continua entre el sistema y su entorno cambiante. Estamos trabajando con seres vivos, en cualquier caso, y esto produce que el entorno cambie
cambie progresivamente en el tiempo, de manera que es vital que la dehesa sea un sistema flexible al que nos podamos adaptar ante esos cambios, ¿no? Un sistema dinámico. Decimos que la dehesa es un ecosistema dinámico ocupado por un grupo de actores sociales, por lo que su sostenibilidad debe plantearse en relación al esfuerzo que significa su mantenimiento y al beneficio que de ello se deriva. En la dehesa intervienen muchísimos actores, tanto privados como públicos. La idea de la dehesa como unas fincas, grandes fincas, propiedad de personas casi desconocidas, donde nadie sabe lo que pasa dentro de ellas, eso es un concepto decimonónico que efectivamente existía, que da origen a un sistema de tenencia de la propiedad, cuando las desamortizaciones, que hace que las dehesas pasen a manos privadas. Son grandes extensiones de finca y además digamos que de ello deriva un sistema de estructura del territorio muy desajustado, ¿no? Y que da lugar a las clases sociales, a los grandes propietarios, y ya podemos remontarnos a la época feudal y bueno, que lo tenéis todo en la mente. Ese sistema de propiedad ha cambiado porque la propiedad ya tiene que estar al servicio de la sociedad. Y entonces se abre a esos actores sociales, y debe abrirse y se ha abierto a los actores sociales, y la dehesa actualmente, por suerte, es un ecosistema muy conocido por esos actores sociales que están interviniendo, y que además debe estar efectivamente abierto a la sociedad, porque es la misma sociedad la que beneficia de los beneficios ecosistémicos que produce esas dehesas. Os hablo del paisaje cultural, de la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y además se asocia ya pues a temas de salud mental, de salud, de la producción de productos saludables procedentes de la ganadería extensiva, etcétera. Bueno, pues la dehesa, como paisaje cultural que es, la dehesa requiere de una alta intervención antrópica. Estas actuaciones productivas se entrelazan entre sí para dar lugar a un sistema superior a la suma de sus componentes. Por eso decimos que la dehesa es un sistema holístico. Es decir, y eso ha sido una de las claves fundamentales que ha olvidado la política agraria comunitaria. La dehesa nos da todo eso, ¿no? Y nos da además un montón de cosas más que no aparecen ahí, que son, por ejemplo, somos un sistema importantísimo en el secuestro de carbono, somos un sistema que produce beneficios medioambientales muy altos, y eso, pues ese uso múltiple de la dehesa requiere de un manejo holístico y de una visión holística. Y decía que eso es algo que se ha olvidado en la política agraria comunitaria y que ha hecho un enorme daño a la dehesa. Y os pongo un solo ejemplo. La política agraria solamente clasifica las superficies agrarias en tres categorías: en tierras arables, en pastos arbolados o arbustivos y en cultivos permanentes, olivos, piñas, almendros, etcétera. Y las considera como bloques aislados. Cada uno tiene su propia normativa interna de desarrollo, cada uno tiene sus subvenciones, etcétera. Eso ha sido perverso para la dehesa, porque la dehesa la desmenuzaban en cuánto tiene usted de tierra arable, es decir, la tierra que puede sembrar, cuánto tiene de cultivos permanentes, de olivar o de lo que fuera, y cuánto tiene de pastos arbolados o pastos arbustivos donde pasta el ganado, ¿no? Se olvidó por completo de lo que es un sistema holístico, es decir, que la suma de sus partes es muy superior a las partes individualmente consideradas, y que por lo tanto cualquier decisión que se tome en la gestión de esos territorios tiene que ser considerado holísticamente y tiene que tener en cuenta lo que se ha dado en llamar en sociología los problemas perversos. Es decir, cuando tú intentas solucionar un problema de un área concreto, imaginaros de una superficie arable, estás introduciendo acciones y elementos que están repercutiendo en el resto del sistema, y muchas veces con efectos enormemente negativos, ¿no? Voy un poco lenta.
En la diapositiva 3 pues hemos puesto ahí la organización de las actividades humanas. El título de un poco de mi intervención era la gestión de las dehesas, pues eso es un tema tremendamente amplio, pero la organización de las actividades humanas en un espacio viene determinado por la cultura, las formas de organización y el estado de la ciencia y la tecnología. Cualquier actuación que se realice sobre el territorio debe perseguir el cumplimiento de los objetivos marcados en un contexto limitado por el entorno. Cuando nos enfrentamos a la gestión de una dehesa, marcamos los objetivos en función de los factores dados, es decir, el estado natural de nuestras fincas y de los elementos que nosotros vamos incorporando y que vienen determinados, pues, evidentemente, en primer lugar, por un factor económico, también de la formación que cada propietario, cada gestor de ese territorio tenga, y sobre todo, y esto lo estudió muy bien Pablo Campos, es del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en los casos de la dehesa se incorporan muchísimos factores subjetivos y emocionales, incluso de capricho, ¿no? Se parte de una línea base, digamos, de una definición del área de actuación. Nos encontramos la finca como está. En mi caso, cuando llegué, me encontré aquello como estaba. Y entonces tú juntas todos esos factores económicos, emocionales, de formación, de personas que te pueden ayudar, de organizaciones en las que estás, y haces ahí una especie de modelo a conseguir, de un objetivo a conseguir. Y ese trayecto desde donde estoy hasta donde quiero llegar, pues requiere la aportación de muchos elementos de energía, de económicos, etcétera, que nos van a llevar a un resultado muchas veces que ni siquiera nosotros conocemos, puesto que estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Segundo sería la definición de los objetivos y la determinación del periodo de consecución. El objetivo general sería hacer la explotación rentable a lo largo del tiempo, lógicamente, y a ese objetivo general se sumarán todos aquellos objetivos particulares de cada propietario gestor y los que vengan impuestos por agentes externos como la política agraria comunitaria o como las exigencias técnicas o medioambientales. Entonces, como os decía, partimos de una línea base en la que tenemos en cuenta todo, si son factores subjetivos o factores de formación, todo eso de la sostenibilidad, mantenimiento y el incremento de la biodiversidad. Si yo me encontrara una dehesa como la que hemos visto en la diapositiva, degradada, evidentemente no empezaría a pensar en los restos arqueológicos, empezaría a pensar en recuperar de alguna forma los árboles, la salud de ese sistema tan degradado, ¿no? Cuando llegamos ya a un estadio, digamos, hemos conseguido incorporar aquellos elementos que nos llevan a la consecución de los objetivos planteados, es cuando entramos en el tema de la arqueología, ¿no? Porque yo bueno, pues en esos años conseguí más o menos, con esas limitaciones, tener la dehesa que quería tener, que había yo proyectado tener. Y entonces cuando digo, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, ¿cómo podemos recuperar el paisaje, no ya solamente el paisaje actual, sino ese paisaje que tuvieron nuestros antepasados y que seguramente nos va a dar una información tremendamente rica para cambiar cosas que estoy haciendo mal o para insistir en cosas que estoy haciendo bien. Hablamos, por ejemplo, de las líneas de agua, que nosotros estamos en proyectos de apertura de líneas clave para cosechar el agua en las dehesas, impedir que ese agua se vaya por escorrentías en un entorno de cambio climático donde las lluvias cada vez son más torrenciales y en menos periodos de tiempo. Todo ese agua recuperarla a través de una actuación sobre el terreno, que ahí entra el tema que nos trae aquí, que es el tema arqueológico, ¿no? Bueno, esto ya os lo he comentado, la integración del todo de los problemas perversos. Dada la naturaleza holística sobre la que estamos actuando, es vital considerar el impacto de cada una de las acciones propuestas e identificar los beneficios y los costes, tanto privados como públicos, para cada tipología de gestión y territorio. La consideración de las singularidades productivas en las dehesas ganaderas se constituye como eje fundamental de la defensa de lo que podríamos considerar uso clásico de este ecosistema, en el que uno de los retos más importantes es conciliar la productividad con la sostenibilidad.
Bueno, esto me lo voy a saltar, esto sería una gestión de dehesa tradicional, y en el último cuadro tendríamos la gestión de los elementos del paisaje, donde aquí ya entra el tema arqueológico. Claro, desde un punto de vista personal, a mí me encantaría encontrar un resto arqueológico. No tiene por qué ser enormemente valioso, pero que me diera información de cómo en ese territorio que tanto amo vivían hace cientos o miles de años, ¿no? Cómo se distribuían, en qué zonas hacían las construcciones, en qué zonas no. Eso me da mucha información también para mí, para la hora de hacer una construcción, o simplemente a la hora de establecer. Esta finca es una finca donde tiene áreas muy diferentes, no es una dehesa donde nada más que veas encina, tiene unas áreas de matorral noble, perfectamente conservado. Se ve incluso en la distribución de esos setos de matorral como que probablemente antes de la desamortización de Madoz, de donde proviene la finca, eran suertes de tierras que se le daban a colonos para poder cultivarlas y poder vivir, y se ven perfectamente diseñadas desde una vista aérea. Y luego dónde están concentrados esos restos romanos, que a mí me interesa mucho pues saber por qué están allí, por qué se construían allí, y que me va a dar una información muy valiosa, ¿no? Bueno, pues ahí os he puesto esa foto que he encontrado en internet, bueno, cómo sería la prospección de un resto arqueológico, y la información que nos da, pues a lo mejor dónde está construido, ¿no? Dónde debe construirse, incluso en el tema del agua, que tanto nos importa ahora mismo por los problemas que tenemos de sequía. Pues ha habido casos en los que se han encontrado zonas de antiguas fuentes de otras épocas. No hace falta remontarse a la época romana, a lo mejor de hace 100 años o 200 años, donde había agua o donde se aprovechaba el agua por la orografía de la finca, que iba recogiendo esos manantiales, ¿no? Y que ahora actualmente, por una mala praxis en las labores del terreno, pues incluso han desaparecido, se han enterrado. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, en esta finca, hace ya muchísimos años iba la gente del pueblo a coger arcilla para hacer barro, para hacer cazuelas de barro, pues eso, por ejemplo, que se ha podido con los arados extender, o se ha podido ocultar de alguna forma por un desconocimiento de todo eso, pues también es una información valiosa, pues porque eso puede tener mucho interés. De hecho, hay casas rurales que están utilizando el barro para ofrecerlo a sus clientes en forma de baños de barro y tal, para aumentar la competitividad en su política. Bueno, y nada más. Muchas gracias.